Shalom a todos, bienvenidos al estudio de la palabra de Yahweh. He estado meditando en esta semana acerca de todos los acontecimientos que han estado sucediendo, todos los eventos que se han ido suscitando uno tras otro. Lo que definitivamente me convence que Yahshua es el único camino hacia la verdad es la manera en que es despreciado por el sistema vigente, por encima de cualquier otra figura religiosa, pues en los colegios y universidades se animan a leer literatura renacentista, los escritos de Homero, epopeyas sumerias, Confucio, Buda, misterios egipcios, pero casi nadie se atreve con los evangelios y la vida de Yahshua el Mashiach. Hasta clases de yoga gratis hacen y te lo ofrecen algunos gobiernos para ayudarte. Sin embargo, no quieren saber nada acerca del pecado, ni sobre el perdón, ni el arrepentimiento. Cientos de escritos certifican que hace más de 2000 años atrás el Mashiach pisó la tierra, quien murió, resucitó y es un hecho 100% comprobable y verídico. Pero tú puedes sentir el rechazo en los ojos de los políticos, de los banqueros, de los medios de comunicación, de los líderes, de los científicos, cuando menciona sus atributos, del que sobrepasa todos los límites. La gente hoy día no quiere entrar a analizar cómo es posible que en el nombre de Yahshua una persona sea sanada y gente atormentada es liberada. En las facultades de psiquiatría no tienen forma de explicarlo. Y me parece increíble que hasta los ufólogos que estudian las abducciones ya están convencidos de que hay un poder, de que hay un Salvador y que estamos gobernados por entidades parasitarias que solamente quieren tu alma. Solamente en el nombre que es sobre todo nombre podemos vencer. Y aquellos que insisten en negarlo se constituirán en el enemigo de la humanidad. Y conocemos que el enemigo es conocido como el padre de la mentira. Por lo tanto, no es una sorpresa que la verdad sea tan despreciada. Es por esto que el Ruach de Yahweh se está retirando de la tierra. Y en la Torá nos cuenta la historia de un hombre que se topó con un león, y no estoy hablando de Sansón, aunque él también se encontró con un león. Tampoco en la historia del hombre que desobedeció a Yahweh se encontró con un león y lo mató. Solamente nos cuenta la historia de un hombre que iba por un monte y se encontró con un león. El león lo estaba cazando, no era un león que estuviera ahí tomando agüita. Este león andaba buscando a qué comer. Y cuando se encuentra al hombre, y el hombre empieza a correr, y es muy difícil escaparse de un león. Así que este hombre corre entre el monte. Yo no sé cómo corrió, tal vez se subió a un árbol, se subió a una rama muy alta, pero el hombre se quedó tranquilo. Pero al final este hombre se escapó del león. ¿Quién sabe cómo lo hizo? Yo no sé si en algún momento ustedes han sentido que su vida depende de un hilo o la ven cerquita, pero este hombre se le escapó un león y tal vez hasta quedó diabético, tuvo que tomar azuquitar en la casa. Y tú puedes ver al hombre de estar escondido, débil, cansado, agotado, asustado, ya que tuvo una tremenda experiencia y sobrevivió. Y de repente en el monte, cuando va caminando rumbo a su casa, todo cansado, empieza a escuchar un ruido detrás de él, un bramido. Y de pronto entre la maleza del bosque aparece un oso, un tremendo oso. Se levanta sobre sus patas y lo comienza a perseguir. Y el hombre se acuerda que estaba muy débil y no puede moverse. Y se lanza al suelo, se hace el muerto. Porque por ahí dicen que cuando los osos ven que estás muerto, el oso no te come. Así que en el suelo, haciéndose el muerto, no quiere respirar. Y el oso se acerca y lo empieza a oler. Y lo mueve, lo da vuelta. Y él se hace el muerto. Y después de un rato, el oso lo deja y se va. El hombre se levanta y ahora sí que está realmente cansado. Porque la que pasó en ese día, mira, se encontró un león, se encontró un oso y se les escapó. Y él va de regreso a su casa arrastrando los pies. Llega de noche, porque se pasó todo el día huyendo. Llega a su casa y como está oscuro, prende una vela y cuando llega está tan cansado que se afirma en la pared para descansar un poco y siente crash, una mordida, una bamba venenosa que le pegó un tremendo mordisco y el hombre empieza a retorcerse y finalmente muere. En Amós 5:19, el profeta Amós nos habla de esta historia, nos dice como cuando huye de un león y se encuentra con un oso o va a casa y apoya la mano en la pared y lo muerde una serpiente. Te arrancaste del león, te arrancaste del oso, pero llegas a tu casa y te encuentras con la serpiente. Y él está hablando acerca de los juicios de Yahweh. Lo que realmente quiere decir ese pasuk, ese versículo, es que no podemos escaparnos de los juicios de Yahweh. Cuando Yahweh declara sentencia sobre una ciudad, sobre una nación, sobre un pueblo, una civilización, sobre un país, la providencia divina finalmente o el juicio de Yahweh te va a alcanzar de una o de otra. Te la escapas por ahí, te escapas por allá, pero te va a alcanzar. Va a llegar la hora. Y esto es precisamente lo que Yahweh le habló al profeta Amós. Y ese versículo famoso que dice Amós 3:7, porque no hará nada Yahweh sin que revele su secreto a los profetas, está en ese sentido. Fíjate lo que dicen los versículos previos a Amós 3:7. Yahweh manda al profeta Amós como un profeta
para advertir al pueblo de Israel antes de ser destruido. Y es importante que tú lo entiendas. Yahweh no destruye la civilización, sino que manda advertencias previas. Siempre lo ha hecho así a través de la historia. Cuando destruyó el mundo a través del diluvio, Noé predicó 120 años. Y no solamente fue Noé, también les mandó a Matusalén. Y Matusalén era una profecía viviente. El nombre de Matusalén significa: en el año en que yo muera, vendrá la destrucción. Eso significa el nombre. Desde que él nació. Acuérdate que Enoc era profeta. Enoc tuvo un hijo y le puso por nombre: a este niño le voy a poner el año en el que él muera, se destruye el mundo. Y la gente ya sabía que el mundo, como ellos lo conocían, iba a ser destruida, y cuando muriera el hijo de Enoc, se acababa la tierra. Esa es la profecía. Ahí se ve la misericordia de Yahweh, porque la persona que más vivió fue Matusalén, 960 años. Hasta ahí se ve la misericordia, retardando la promesa, no queriendo que ninguno se pierda, haciendo vivir horas extras al pobre Matusalén. Por esta razón, Matusalén no entró al arca, porque ese año se murió Matusalén, el año en que vino el diluvio. Yahweh les envió muchas advertencias, les puso el medio para salvarse. Y así es Yahweh de misericordioso. Cuando viene la destrucción, y quiero que entiendas que las destrucciones no las hace directamente Él. Ahí cometemos el error de mucha gente que Yahweh es el que destruye, Yahweh mata. Eso es en contra de la naturaleza divina, tardo para la ira, grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. Así es Yahweh. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Yahweh, porque Yahweh es amor. La destrucción es una obra muy extraña de Yahweh. Es algo que Él no practica, es algo que Él no hace. Siempre que una destrucción va a venir, Yahweh envía una advertencia. ¿Y sabes por qué vienen las desgracias y las calamidades? Vienen por separarse de Yahweh. Bueno, pero en este mundo ya nos separamos de Yahweh de la caída. Y estamos en un mundo lleno de pecado. Y el pecado propicia destrucciones. Es una guerra. Y Yahweh está tratando de restaurar el orden en este planeta. Y en el caos en el cual vivimos hay heridos. Y Él tiene que permitir las desgracias, porque este planeta no está bajo el control total de Yahweh. Va a haber una época en que sí va a estar en el control de Yahweh. Y cuando así sea, ya no va a haber ningún tipo de llanto, ni dolor, ni clamor. Y Yahweh va a enjugar toda lágrima. Y nunca más vamos a llorar como lloramos hoy. Cuando la tierra esté bajo el control de Yahweh, va a ser todo diferente. Pero ahora las desgracias van a ser consecuencia del pecado, ya sea del pecado original o del pecado que cometemos o las circunstancias. Y Él siempre llama a su pueblo para estar cerca de Él. Mientras más estemos cercanos a Yahshua, es más improbable que las desgracias vengan. Y aun cuando vengan las desgracias, vamos a estar en Shalom. Vamos a sentir su presencia rodeándonos. Aun cuando andemos en valle de sombra y de muerte, estaremos seguros porque Yahweh va a estar con nosotros. Y sabes tú, eso es exactamente lo mismo. Y Yahweh siempre muestra advertencias. Y no solamente envía señales de cosas que van a ocurrir, señales en el cielo, en la tierra, cosas que nos advierten de las desgracias que van a ocurrir. ¿Y por qué van a ocurrir? Por la separación de Yahweh. Por eso vienen las consecuencias. Satanás hace desastres, sus demonios provocan los desastres, la tierra se revela cuando Yahweh se separa, porque Él es la fuente de bendición, porque todo lo que es bueno, todo lo que es justo, puro, recto, todo lo que es hermoso y bueno, viene directamente de Yahweh. Santiago 1:17, toda buena obra, todo don perfecto, viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La separación de ese Elohim que te da todo lo bueno, te produce lo malo. Es una consecuencia natural. Tú te separas, te va mal. Tú dirás, algunos se separan, pero les va bien. Pero bueno, Satanás también bendice. Pero tarde o temprano son como el hombre que se le escapa al león, al oso, pero finalmente la serpiente los muerde. Si tú quieres alargar el juicio de Yahweh, alcanzándote de una manera o de otra, el juicio te va a alcanzar igual. Y esto es lo que dice el profeta Amós. Y el pueblo de Israel era una historia de que constantemente estaba bien con Yahweh, luego se apartaba. Les iba mal, volvían a Yahweh, les iba bien, y luego se apartaban y les iba mal. Y así una constante, apartarse, volver, apartarse, volver. Y antes de ser castigado finalmente, Él les envía un profeta. Y el profeta Amós fue profeta entre el 793, casi 40 años. Fue profeta en la época de Jeroboam II. Él fue enviado al pueblo de Israel. Y este pueblo estaba a punto de ser destruido en el 722. Así Él destruyó el reino del norte. Ahí terminó el reino de Asiria. Después fue destruida Samaria. Y antes de ser visitados por Yahweh, Yahweh les envió muchas señales. Primero plagas, y de alguna manera ellos salían adelante, aún con el daño de las plagas. Sequías aquí, sequías allá, desgracias. Venía de repente una enfermedad, una epidemia, un hambre acá,
calamidad acá. Y eran las advertencias que Yahweh les enviaba, advertencia tras advertencia. Mira lo que dice el profeta Amós. Oíd esta palabra que es hablado contra vosotros. Amós capítulo 3. Hijos de Israel, contra toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto. Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso les castigaré por todas vuestras iniquidades. Yahweh había bendecido especialmente al pueblo de Israel. Él los estaba bendiciendo, como está ocurriendo con Estados Unidos. Estados Unidos es un país bendecido por Yahweh. Y la principal prueba es que los que viven en Estados Unidos, es raro que un latino deje los países latinos para irse a vivir a Estados Unidos. Un hispanoamericano abandona su país para irse a Estados Unidos. Eso es muy raro y te voy a decir por qué. Ahora, para vivir feliz, tú vives mejor en los países latinos. Eres mucho más feliz. ¿Y por qué entonces se van a Estados Unidos? Están buscando la bendición que tiene ese país. Estoy hablando de bendiciones materiales de ese país. Cuando tú estabas en Latinoamérica, tú trabajabas para vivir. Pero en Estados Unidos se vive para trabajar. Si no trabajan, se mueren. Así que el ser humano tiene que estar trabaja y trabaja y trabaja. Su vida es trabajar. Así que es muy raro que un latino va para allá a Estados Unidos, porque allá está la bendición de Yahweh. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Pero cuando restrinja la libertad religiosa y apoya al papado, la medida de la culpa finalmente los va a alcanzar. O sea, esa nación es una nación favorecida por Yahweh. Una nación que Yahweh ha bendecido. No es una nación hecha por los demócratas, por los republicanos, y no es por culpa de ellos que se esté pendiendo la bendición. Yahweh ha bendecido ese país y ha llegado a ser una nación poderosa por los dos principios fundamentales que se encuentran en las enmiendas de la Constitución. Por los principios de libertad que protegían a las iglesias, porque se decidieron tener una nación sin papa y sin rey, porque estaban dispuestos a dar libertad religiosa. En God We Trust, porque es la única nación de la tierra que tiene una celebración, que es el Día de Gracia. Por eso Yahweh lo bendijo. Así como bendijo al pueblo de Israel, esa es la nación que el Padre lo bendijo. Y llegó a ser grande, no depende de presidente, no depende de los burócratas, estadistas. Cuando tú lees Daniel capítulo 4, te encuentras que eso le mostró al rey Nabucodonosor y le dijo, mira, no es por tu inteligencia, no es porque seas un gran estadista. Esta nación es grande porque Yahweh bendijo esta nación. Y pareciera ser que esa bendición se ha ido retirando y han caído desgracias, calamidades, tsunamis, pandemia, tremendas inundaciones, incendios, catástrofes por otros lados, enfermedades, decadencia, y automáticamente la economía comienza a irse al suelo. Y la gente le echa la culpa a los demócratas, no, que son los republicanos. Pero todas esas desgracias que no eran comunes son consecuencia de que se están separando de Yahweh. Mira lo que Yahweh le dijo al pueblo de Israel a través de Amós. Los castigaré por todas vuestras iniquidades. Solo a ustedes yo los he elegido. De toda la familia de la tierra, a ustedes los elegí y los bendije. Ahora los voy a castigar. Voy a permitir que el castigo llegue sobre ustedes. Te separas de la fuente de bendición que es Yahweh. Yahweh, Él se va con su bendición. Acuérdate cuál es la razón por qué Yahweh bendijo ese país. Porque ese país se fue con Él. No depende de los estadistas, depende de Yahweh. Por eso Él lo bendijo. Pero ahora los va a castigar. ¿Y qué quiere decir que te va a castigar? No es que Él te castigue, así Él habla. Lo que realmente está ocurriendo es que Él te abandona. Cuando Yahweh te abandona, las consecuencias de abandonarte comienzan a llegar. Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo. Aquí estamos hablando de consecuencias. Si tú ves a dos personas que andan caminando juntos, son amigos o tienen algún negocio. Si no están de acuerdo y son enemigos, ¿andan juntos? No. Ruge el león en la selva sin tener una presa. Si tú ves unos buitres que andan volando, anda un cuerpo muerto ahí. Versículo 5 te dice, cae un ave en la trampa si no hay un cebo en ella. ¿O tú crees que un animal se va a meter en la trampa si no hay nada para comer? Se activa la trampa si no atrapa algo. Algo tiene que haber pasado. Si tú pusiste una trampa, una ratonera, y cuando escuchas el clac, ya pasó el ratón y lo atrapó. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado Yahweh? Él dice, ¿por qué la sequía, la inundación, los incendios, los terremotos, el SIDA? ¿Por qué todas estas epidemias, las pandemias, las enfermedades de las plantas, las enfermedades de los animales, las muertes increíbles, la desgracia, calamidad, la crisis económica? ¿Todo esto por qué? Porque algo está pasando. Así como cuando se activa la trampa, es porque algo pasó por ahí. Si andan dos personas juntas, es porque se pusieron de acuerdo. Si ruge el león, es porque anda persiguiendo una presa. Si están pasando estas cosas, algo está ocurriendo.
Yahweh se está separando. Ahora está pasando. No está lo que te mantenía firme. Si se te abre la camisa es porque no la abotonaste. Si falla el automóvil es porque no le pusiste aceite. Empieza a fallar porque falta lo que necesita. Es obvio, hermano. Y ahora Yahweh te tiene que enviar un profeta porque no se dan cuenta de lo que está sucediendo. Y empiezan a decir, ¿y ahora qué pasa? Como si no hubieran entendido que Yahweh bendijo a Israel y no entendieron. Estamos todos benditos, estamos todos muy bien. ¿Y por qué todas estas desgracias? Es porque no comprendían que Yahweh les enviaba gotitas que se habían separado de él y que iba a permitir que todo esto viniera. Entonces les tiene que enviar un profeta para que se los diga directamente, como lo hizo con los antidiluvianos, que les tuvo que mandar a decir con Noé directamente. Y siempre de que antes una nación es destruida, Yahweh les manda un profeta para que le diga, mira, esto está pasando porque te apartaste de Yahweh. No hará nada Yahweh sin que revele a sus siervos los profetas. Y les mandó 2 profetas, les mandó a Amós y Oseas, antes de que fuera destruida. Yahweh también va a mandar a Estados Unidos un profeta. Su espíritu va a ser derramado sobre toda carne. Y Elías en Malaquías está predicho que ha de venir el profeta Elías antes de que venga el día ardiente como un horno. Y tenemos la misión de predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje del tercer ángel. Si alguno adora la imagen y recibe la marca, también va a beber de la ira de Yahweh y serán atormentados. Tenemos que cumplir con esta misión. Somos el profeta Elías que advierte a esa nación y a todo el mundo que el separarse de Yahweh es lo que trae todas estas desgracias y calamidades y el hambre mundial y la crisis mundial, porque eso vino como consecuencia de apartarse de Yahweh. Ciertamente no hará Yahweh sin que revele su voluntad a los profetas. Ahora Estados Unidos dice que ya no son una nación que creen en Yahweh, ya que hay muchas fes hinduistas, musulmanes, budistas, y esta nación ya no basa sus leyes como lo hizo antes, porque al tener muchos que piensan diferente, hay que hacer un pensamiento universal. Pero se olvidan del punto principal, que esa nación es diferente a las demás naciones, por eso Él la bendijo. Él no bendijo a México, Chile, Argentina, Brasil, Perú, y no bendijo a los otros países que tienen pensamientos universales. ¿Y por qué bendijo a esa nación? Porque era la única nación, y vamos a decirlo así, cristiana. Y porque era una nación cristiana, por eso los budistas, ¿por qué no se quedan allá con los budistas? ¿Por qué no se quedaron los hinduistas allá? ¿Y por qué los latinos no se quedan allá? Porque vinieron buscando las razones por las cuales ese país es cristiano. No es ese país el que tiene que conformarse a las leyes universales. Los universales se tienen que conformar a las leyes de ese país. Se les olvidó la razón por la cual Yahweh bendijo ese país. Y al conformarse a todo lo demás, automáticamente Yahweh se retira. Y retira la razón por la cual bendijo ese país. Naciones que no creen en Yahweh no pueden ser bendecidas. Las 13 colonias que fundaron los que venían en el Mayflower, personas que basaron las leyes de ese país en un santo libro llamado la Torá, y por eso Yahweh lo bendijo. Y cuando ese país se olvide de ese santo libro, Yahweh se va a retirar y se va a ir la fuente de bendición automáticamente. Y no se están dando cuenta el presidente. Ese país dice, ¿por qué tenemos que orar en las escuelas? No se ora más en las escuelas. Eso ya lo hacían. ¿Por qué hay que quitar los mandamientos de los recintos judiciales? Ya no juran sobre la Biblia. Tú dime, ¿qué país de la tierra jura sobre la Biblia? ¿Qué país de la tierra tiene una celebración que se llama el Día de Gracia? Pero ese día ya no es el día más importante. Ahora es la Navidad la número 1 y la número 2 es Halloween, el Día de las Brujas. Y al final, tercer lugar, el Día de Acción de Gracia. Y por ahí hay una enmienda que quieren que el Día de Acción de Gracia ya se trabaje. Se les está olvidando la razón por la cual Yahweh bendijo ese país. Y Yahweh se retira. Alguno dirá, es que tenemos que buscar el consenso universal para salir de la crisis. Pero mira, ¿por qué Yahweh está permitiendo que vengan desgracias aquí y desgracias allá? ¿Cuáles eran los pecados en el tiempo de Amós? Porque Yahweh permitió que una nación que él había bendecido comenzaran a venir desgracias. Amós nos dice cuáles son. Porque yo sé que son muchos sus crímenes y graves sus pecados oprimen al justo. Se dejan sobornar, atropellan al necesitado en el tribunal. Los ricos no saben obrar con rectitud, los que amontonan en sus palacios los frutos de su violencia y sus robos. Los jueces, ellos cambian el derecho a la amargura, echan por la tierra la justicia. Las mujeres adineradas y explotadoras, escuchen esto, vacas de Basán, que explotan a los necesitados, no piensan más que en comer y en vestirse. Son ya tantos los crímenes de Israel porque venden al inocente por dinero, al necesitado por un par de sandalias,
y no hacen justicia a los indefensos, porque hijo y padre se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo monte, porque se echan sobre el altar tomando ropas en prenda, o sea, la prostitución. Hay violencia, robo, echan por tierra la justicia, venden a los inocentes, pisotean la cabeza de los pobres. Hijo y padre se acuestan con la misma muchacha y prostitución, beben vino. Por eso Yahweh castigó a la nación de Israel que él había elegido. Se parece tu país, mi país, a la nación de Israel, pero aún así Yahweh mantiene una bendición hasta que definitivamente corten el último cablecito, el último hilito. ¿Cuáles son los pecados por los cuales Yahweh va a destruir este mundo? De acuerdo a Apocalipsis 9:21, se describen 4 áreas. No se quisieron arrepentir de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación y de sus hurtos. Esos 4 pecados, de acuerdo a Apocalipsis 9:21, son los que Yahweh va a permitir que las plagas, la destrucción final, venga a este planeta. Esos son los pecados que actualmente están hundiendo al país. La inmoralidad, que permite que los homosexuales ya se casen entre ellos. Permite el incesto, los homicidios. Cuando sí les conviene, es como si Yahweh estuviera con él. El asunto de los ilegales, el salario mínimo que le pagan a un ciudadano americano no es el mismo que le pagan a un extranjero, porque es ilegal, pero es un ser humano. Y todo eso es lo que Yahweh dice. Y eso hace que Yahweh retire su bendición. Y Yahweh se está retirando. ¿Cuál es la receta? Bueno, este país tiene 4 opciones. Primera opción, alguien que siga prestando dinero. Hay que buscar crédito de alguna manera para mantener el estilo de vida, porque hay que escaparse del león. Vamos a escaparnos. Estamos en crisis, pero mira, de alguna forma vamos a hacer que alguien nos preste, nos escapamos del león. Pero luego viene el oso y también se escapan. Puede ser que te escapes al león, puede ser que te escapes al oso, pero finalmente te va a morder la serpiente. El juicio de Yahweh te va a alcanzar. Y ese país está buscando la manera de salir de la crisis. Quiere hacer una nueva moneda que se mezcle en México y Canadá para tener una nueva moneda, los Bitcoin. La tercera, caer en una devaluación. Claro que eso no va a ocurrir porque no se puede. Si cae en una devaluación, Estados Unidos se muere medio mundo. Que venga una recesión económica como la que vino al principio del siglo XX. Porque en ese país no se puede tener una recesión como la que tienen los países americanos. Mira, una devaluación en Chile, en Perú, Bolivia, México, Venezuela, la gente toma su autobús y se va al trabajo. O va a la tiendita de la esquina. Pero ahí no hay tiendita de la esquina, no hay autobuses. El sistema de Estados Unidos no está hecho para caer en una recesión. La gente tiene que tener carro, tiene que tener celular. La gente tiene que tener aire acondicionado. Imagínate si no hubiera aire acondicionado en Texas. Y el problema es que la gente debe dinero. ¿Qué pasa si el poder adquisitivo de tu moneda se cae a la mitad de lo que vale hoy? La gente debe la casa en lo que vive y debe el carro que traen. Y al irse el poder de su moneda a la mitad, el precio del carro no se devalúa, el precio de la casa tampoco. Lo que se devalúa es la moneda. Y eso quiere decir que ahora tienes que pagar doble por tu casa y lo doble por tu carro. Y la gente que los debe pierde el carro y pierde la casa. Y un montón de cosas más. Y como resultado de eso, hay muertes, desgracias, y eso no puede ocurrir. Por eso ese país no quiere devaluarse, no quiere devaluar su moneda. Y tiene que buscar objetivos. O devalúa o consigue que le dé crédito. Y eso es lo que van a hacer al final. Van a conseguir que el papado se meta y las iglesias protestantes les presten dinero. Y están buscando en este momento hacer inyecciones por aquí y conseguir dinero por acá. Para salir de la crisis se necesita más que eso. Hay una cuarta opción. La única opción de salida para que ese país restablezca es volver a la forma en la cual ese país fue bendecido. ¿Y sabes cuál es? Amós 5:4 dice, así dice Yahweh a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Si los países de la tierra retornan a Yahweh, si ese país de Estados Unidos retorna a In God We Trust y se arrepiente y se vuelve a Yahweh y se aparta de los pecados y vuelve a decir que la homosexualidad está mal, no se puede. La Biblia lo prohíbe. Y si prohíbe los abortos, como dice la Escritura, y el presidente te dice no se puede porque tenemos que tener leyes universales, pero esas leyes universales traen la desgracia a todos los países. Y en la medida que tú te vas a las leyes universales, Yahweh se va a retirar de tu vida. Pero si te vuelves a mí, dice Yahweh, yo me voy a volver a ti. Zacarías 1:2-6. Se enojó Yahweh en ira contra tus padres. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. No seáis como vuestros padres. ¿De quién se está hablando? Está hablando de la gente de la época de Amós. Zacarías es alguien que está escribiendo en la época en que ya ocurrieron todas las cosas que Amós dijo que iban a ocurrir. Y él dice, no hagan lo mismo de Amós, porque vino Amós y le dijo, busquen a Yahweh y vivan. Pero vino la desgracia y ahora viene Zacarías y les dice, mira, lo que Amós les dijo, lo que Oseas les dijo, sus padres no quisieron entregarse, no quisieron arrepentirse.
Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. ¿Qué malos caminos? Ya te los dije. Vuélvete de los malos caminos, y yo me volveré a vosotros. Y dice el profeta Amós, buscadme y viviréis. Pero Estados Unidos no lo va a hacer. Ya tomó el tren y va a toda velocidad y no se van a volver a Yahweh. Va a haber un falso reavivamiento, está predicho. Cuando vengan las plagas y las destrucciones y venga un poquito de tiempo antes que se promulgue la ley dominical, va a haber un falso reavivamiento. Y lo que va a hacer ese país no se va a volver de los homosexualismos, no se va a volver de los abortos, no se van a arrepentir de ninguno de sus pecados. Y para no arrepentirse de sus pecados van a tratar de volverse a Yahweh, pero se van a ir con el Elohim que sus padres no conocieron. Se van a ir con la iglesia popular, van a hacer un tratado de paz, un arreglo, van a tratar de pecar y rezar, y se van a unir con los que rezan, para que de alguna manera Yahweh los ayude, pero van a ir en contra de las leyes de Yahweh. Se van a ir al falso protestantismo y al papado. Cuando la nación promulgue leyes en sus concilios legislativos imponiendo la observancia del domingo y oponiéndose a los que guardan el séptimo día, la ley va a ser invalidada y a la apostasía nacional le seguirá la ruina nacional. Cuando restrinjan la libertad religiosa y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y se registrará apostasía nacional. O sea, este país ya no tiene vuelta atrás. La crisis va a venir y se va a poner peor, y van a haber algún momento en que van a salir, porque se le van a escapar al león, se le van a escapar al oso, pero finalmente los va a alcanzar la serpiente. Y tú ya sabes quién es la serpiente, porque se están apartando de Yahweh. Entonces tú dices, ¿qué hacemos? Mira, el presidente Trump no va a cambiar y todo esto va a ocurrir. Entonces aquí surge la bendición individual. Querido hermano, si tú buscas a Yahweh como familia, si tú lo buscas individual como persona, tú y tu familia van a vivir. Yahweh tiene poder para alimentar al individuo. Ya ha puesto todo de su parte. Al que se vuelve de todo corazón a Yahweh, Él tiene el poder para alimentarlo y darle lo que necesita, donde se encuentre. Y así tú lo puedes ver constantemente en las Escrituras. 1 millón en el desierto recibía pan. Elías y la viuda de Sarepta fueron alimentados cuando toda la nación se moría de hambre. Yahweh tiene lugares para darte de comer. Él tiene fuentes de agua para darte de beber. Para aquel individuo que se aparta del pecado, se aparta de las inmoralidades, de las cosas que Yahweh ha hecho, que retire su bendición de este planeta, Yahweh para esa persona tiene una bendición. El que busca a Yahweh tendrá bendición. Buscadme y viviréis. Que Yahweh te dé shalom.